día. Muy buen día. Bienvenidos a todos a una nueva jornada académica de nuestra APB. Me acompaña en esta actividad la profesora Vilma Ramos, que está encargada de la tarea que yo no podría realizar, que es la tarea del Zoom, aceptando participantes y después recibiendo, como hacemos siempre, las preguntas que los participantes quieran realizar. Yo tengo el placer de presentar a nuestra invitada, compañera, profesora y magíster, Paula Sánchez. Paula tiene un currículum tan extenso que yo, previa consulta y aceptación por parte de ella, en realidad me voy a remitir a un resumen de dicho currículum. Si no, le sacaría el espacio a ella, que me parece que es mucho más importante. En primer lugar, les quiero contar estudios universitarios en la Facultad de Ciencias. ¿Me oyen bien, no? Sí, ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Estos estudios universitarios tienen realizados numerosos estudios de posgrados en diversas temáticas y presentación de trabajos. Y todo, además, acompañado por una gran experiencia laboral. Me pareció también importante destacar que a partir del año 2020, Paula es directora del Museo de Historia Natural Carlos Torres de la Llosa, cargo al cual accede por concurso. Y finalmente, mencionar su participación como ponente becada por la Fundación CEPSA y Diverciencias en el primer Congreso Iberoamericano de Docentes en Algeciras, España, en el año 2018. Ponencia que tiene que ver con lo que Paula nos presenta hoy. Desde ya le agradezco a Paula su tiempo y su gran disposición para acompañar esta experiencia con todos nosotros. Así que, Paula, ahora te paso la posta a ti. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Da un poco hasta de vergüenza. En realidad, no importa cuán grande sea el currículum, sino lo que uno hace con ese currículum, ¿no? Entonces, bueno, la idea siempre es aprender y compartir, y además de compartir, instrumentar todo lo que uno hace, lo que uno aprende, sobre todo en las aulas, que es como mi lugar el lugar donde estoy más cómoda, ¿no? Que es ahí en ese trabajo. Así que, bueno, en realidad como Pelusa me invitó a esta charlita, simplemente es compartir con ustedes, que les agradezco un montón que tengan la disponibilidad para escucharme un sábado al mediodía, simplemente para contar algunas experiencias que han sido para mí fascinantes, que me han abierto a un mundo completamente diferente, la modalidad de trabajo, y bueno, que me apasiona, y bueno, es eso lo que presenté justamente en este congreso, que me enteré a través de Formación Iberoamericana, que los invito a que sigan en Facebook. A partir de ahí me enteré de este Congreso Iberoamericano y bueno, y me animé a algo que muchas veces como docentes no nos animamos, que es a contar lo que hacemos, que todos hacemos algo bueno siempre adentro de las aulas, siempre estamos innovando, siempre estamos repensando. Y bueno, y un día dije, me voy a sentar a escribir simplemente esto que estoy haciendo, que me está resultando buenísimo. Y bueno, lo escribí, mandé y bueno, y me invitaron a participar en este congreso que para mí fue también un mundo de posibilidades. Así que en realidad los trabajos que yo presenté son de ese año, del 2018, pero todos los años
tomo nuevas temáticas en estos proyectos que ahora les voy a contar. Hace ya varios años que trabajo así, sobre todo con primer año de liceo, que es ahí donde apliqué en particular esta forma de trabajo de tópicos de interés, aunque también he aplicado con sus, de repente, retoques o con sus nuevas posibilidades, esta forma de trabajar en cuarto año de liceo, en segundo año de liceo, que bueno, que después lo podemos conversar, compartir si tienen ganas de intercambiarlo conmigo. Así que simplemente es eso, contarles un poco de la experiencia y bueno, y nada, tener un feedback con ustedes para ver si podemos repensar incluso. Así que bueno, yo voy a compartir acá, si les parece bien, la presentación. Espero que todos vean. Me avisan cualquier cosa. ¿Están viendo? Sí, esperen porque se me fue a la primera diapositiva. Esta tenemos que compartir, ahora sí. Ahí está. Bien. Entonces, solo contarles que este trabajito, que yo ya lo tenía armado, porque fue este trabajo que presenté en el Congreso, en realidad... ¿Cómo? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bien. Bueno, les contaba que este trabajo de enseñar la biología de una forma diferente a lo que yo llamo tópicos de interés que les voy a contar, yo puse ahí que lo realicé o lo realizo todos los años con nivel de primer año de liceo en el Colegio San Juan Bautista. Esto fue lo que yo presenté en el Congreso, pero también lo he trabajado en que hay unas imágenes a nivel de educación secundaria pública y en otros niveles como ya les comenté antes. Entonces, voy a contarles un poquito que esta selección de centros de interés tiene que ver un poco con una motivación personal a cambiar justamente la forma en la que yo me sentía trabajando. Entonces, ¿qué me motivó a trabajar de esta forma? Justamente la desmotivación. Yo me sentía desmotivada trabajando el curso de forma tradicional, sentía que había desmotivación por parte de los estudiantes, no sé si les ha pasado, pero me pasaba que de repente uno trabajaba ciertos contenidos en el curso, después había chicos que terminaban yendo a examen, cuando llegaban las instancias de examen, veíamos que muchos de ellos aprobaban los cursos, pero cuando uno se ponía a indagar un poco sobre conceptos, sobre todo, uno se preguntaba qué realmente han aprendido de todo esto, ¿no? Entonces era como que sentía que este curso o los cursos se estaban basando en una mera transmisión de información, de contenidos, y eso me empezó como a frustrar un poco. Entonces entendí que había que repensar la forma de trabajo, y bueno, la facultad de alguna forma abrió un poco mi cabeza, debo reconocerlo, con otras formas de trabajar, pero así todo la curiosidad de poder comprender de que había otras formas de trabajo y que las tenía que lograr, me llevó a empezar a trabajar de esta manera. Entonces, los tópicos de interés lo que hacen es simplemente, justamente eso, ¿no? Es generar un interés propio del estudiante que nos permita ser como una excusa para trabajar ciertos contenidos de los cursos. En este caso voy a hacer referencia a primer año, para que si no sería eterno todo lo que tendríamos para conversar. Pero, por ejemplo, en el caso de primer año, bueno, la idea era poder seleccionar con los chicos algún centro de interés, algo que a ellos los motivara a seguir trabajando y que a mí me sirviera como una excusa para trabajar contenidos del curso. Incluso me planteo no trabajar todos los contenidos del curso, sino, bueno, aquellos que el centro de interés me haya permitido trabajar. Entonces, bueno, estos centros de interés surgen de muchas maneras. Yo puse ahí, por ejemplo, conversando con los estudiantes, me he sentado a conversar cuando ya empezaba el año sobre lo que hicieron en las vacaciones. He, organizado con compañeros, con colegas, salidas al patio, sobre todo si tenemos la posibilidad de tener un jardín, un fondo en el centro educativo, si tenemos una playa cerca. Bueno, todo eso permite en algún momento llegar a concretar un centro tópico de interés, una salida didáctica. ¿Ah? Pero sobre todo, estar siempre atentos, porque las conversaciones con los estudiantes siempre traen a colación alguna motivación. Y si uno está atento, puede a partir de ahí con astucia empezar a generar cierta motivación ya desde el inicio, ¿sí?, del trabajo. Y de esa forma
empezar a seleccionar algo que a ellos les gustaría trabajar. Les digo que esto me ha llevado a trabajar de todo, y ahora se los voy a contar. Acá les puse unas imágenes, por ejemplo. Van a ver que ahí hay una imagen, yo lo tengo acá a mi izquierda en la computadora, ¿no? Esto que está acá. Estos son chicos o estudiantes del Liceo 22 de La Teja, y estos que están acá son estadios del desarrollo de mosquitos, por ejemplo. ¿Esto qué me pasó? Yo un día llegué al laboratorio cuando habían empezado las clases, y en el laboratorio había una pecera que se había dejado destapada. Y en la pecera había un axolote. La idea seguramente era que en algún momento el axolote fuera un centro, ¿no?, de interés de repente de algún profesor. Pero sin embargo yo me encontré con huevos de mosquito, que yo ni sabía que eso era huevos de mosquito. Simplemente agarré la pecera y dije, ¿esto que está acá qué es? Bueno, lo sacamos, pusimos eso en una lupa, y ahí simplemente empezamos a trabajar, o sea, surgió ese centro de esa forma, y empezamos a trabajar sobre el desarrollo de los mosquitos, y eso me llevó a mí a trabajar un montón de contenidos del curso. Así surgió, por ejemplo, ese centro de interés. Acá, por ejemplo, es simplemente en unas salidas que hicimos al patio del San Juan Bautista, que por suerte ese patio existe y tiene un montón de posibilidades, y bueno, hicimos colecta de una compostera, y colectamos, por ejemplo, este tipo de arañas. Esta araña se llama Visdera crocata, y nos vino fantástica como centro de interés, porque simplemente de todo lo que sacamos, ellos quedaron fascinados con esta araña. Y después, bueno, esto simplemente, repito, por ejemplo, salió a partir de una conversación en clase de alguien que dijo que la abuela tenía plantas carnívoras. Las plantas carnívoras fueron una fascinación para los chiquilines, empezamos a conversar, yo no tenía ni idea de lo que era una planta carnívora prácticamente, pero bueno, ellos estaban reencantados con las plantas carnívoras, le dije que bueno, que si tenían para traer, trajeran, y bueno, la verdad que alguno tenía planta carnívora, trajeron, y ahí arrancamos a trabajar sobre las plantas carnívoras. Les comento esto para que vean que en realidad los centros de interés o los tópicos surgen de maneras muy espontáneas muchas veces, pero que en realidad nosotros tenemos que tener la astucia también para poder llevar, ¿sí?, ese centro a una temática de clase. Les voy a contar que un día me pasó, por ejemplo, que llegué a clase, creo que era marzo, y había habido una explosión de cascarudos en el patio del gimnasio, ¿no? Entonces los chicos habían agarrado cascarudos, y cuando yo entré al salón de clase había cantidad de cascarudos arriba de la mesa. Y bueno, yo en otro momento quizá hubiera agarrado los cascarudos o les hubiera dicho a los chicos, bueno, dejen eso, vamos a ponernos a trabajar, yo qué sé, los ecosistemas. Sin embargo, junté a todos los chicos, agarré los cascarudos y les empecé a contar lo que sabía de los cascarudos, ¿no? Cosas que sabía, de las alas que tenían, de alguna forma de reproducción, y ellos se empezaron a encantar. Ahí está la astucia de repente de poder llevarlos, ¿no?, a ese centro de interés. Y terminamos haciendo todo un proyecto sobre escarabajos que fue fantástico, de los cuales algunas fotos tengo acá para mostrarles. Bueno, a partir de que se selecciona ese centro de interés, yo lo que intento siempre es decirle a los chiquines, bueno, ¿qué saben de ese centro de interés? Entonces hacemos un montón de yo qué sé, lluvia de ideas, ¿qué saben? ¿Qué les gustaría saber? Y eso ya nos da permiso a plantearnos preguntas y a plantear hipótesis, ¿no? Sobre muchas de esas preguntas tenemos la posibilidad de hacer planteo de hipótesis, y acá yo siempre pongo, ahí ya estamos logrando algo, porque ya estamos acercándonos al trabajo en ciencias, que esa es la idea principal para mí del trabajo en biología. Intentar dejar un poco esto de transmito solamente información y contenidos, a trabajar ciencias dentro de la clase, ¿no? Trabajar ciencia haciendo ciencia, ¿no? Que simplemente sea el contenido una excusa para un montón de otras habilidades que se desarrollan en el pensamiento, que solamente las logramos trabajando de esta forma. Por lo menos es lo que yo entiendo. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien, perfecto. Sí, la más bien. Bueno, esto es algo que yo se los recomiendo hacer. A mí me sirve un montón. Una vez que yo selecciono con los chicos, o que seleccionamos los centros de interés, yo me siento en casa y armo una red de estas características, siempre, para todos los centros de interés. Ya sea que es un centro de interés que yo lo voy a trabajar a lo largo del año, como lo hago yo, por ejemplo, con los chicos de primero, o es un centro de interés que yo lo puedo trabajar para una unidad en particular. Pero hacer esta red de conceptos o de cosas que yo entiendo que me van a servir para trabajar, por ejemplo, a partir de ese centro, para mí es ideal. Entonces, por ejemplo, acá les planteé la red de conceptos que yo hice para trabajar justamente esta temática de los escarabajos o coleópteros que surgió en uno de los grupos. Entonces ahí sí, yo, bueno, voy al contenido del programa de primero y me fijo un montón de contenidos
¿sí? Que me van a, o sea, que los voy a poder trabajar de todas formas a partir de ese centro de interés, ¿sí? Ven que ustedes acá van a ver, yo que sé, relaciones con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo los escarabajos como artrópodos, de adaptaciones que tenemos para trabajar en primero, bueno, el exoesqueleto, proceso de muda, todo lo que yo quiera lo pongo acá en esta red. Y esta red a mí que me permite incluso pararme en el inicio del trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, ¿sí? Yo estaba con el material ahí enfrente que me permitía trabajar reproducción, no que me permitía trabajar ecosistema, por ejemplo, en el inicio. Yo podía arrancar trabajando reproducción. Entonces me paro de repente en reproducción, hago una introducción, quizás, bueno, a qué es el mosquito, bueno, pero ya me estoy parando una temática que la tengo ahí en el momento para trabajar. Entonces, una vez que yo en esta red veo dónde estoy parada, bueno, simplemente a través de esas flechas me voy viendo hacia dónde sigo estos trabajos. Y por supuesto que utilizo la red porque a veces surgen emergentes, a veces los chicos traen algún otro trabajo o traen alguna otra, yo qué sé, una muestra, y todo eso a mí me permite ir moviéndome en el curso de una forma no estructurada, ¿eh? Y a mí esto me encanta. Por ejemplo, célula, que muchas veces lo trabajamos al inicio de nuestros cursos, yo he podido, por ejemplo, incorporar célula cuando trabajo reproducción. Una vez que trabajé el concepto de reproducción, que llego a los conceptos, por ejemplo, de gameto, gónada, siempre igual haciendo referencia al centro de interés, les he llevado a los chicos microscopios donde ven corte, por ejemplo, de ovario, corte de estúbulo seminífero, les muestro lo que es un óvulo, un ovocito, les muestro lo que es un espermatozoide, y ahí incorporo el concepto de célula eucariota, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que sería de repente trabajar célula, que yo a veces me encontraba que lo estaba trabajando en forma aislada, que estaba trabajando el concepto de célula de una forma mucho más estructurada y no relacionándolo con un centro de repente que es de interés para el estudiante? Que eso sí lo van a necesitar aprender porque si no, no van a comprender otras cosas. Me encontré trabajando diferente y logrando una motivación que no la lograba antes. Les muestro otro ejemplo. Esto, por ejemplo, fue la red que hice para plantas carnívoras. Vieron que trabajé hasta acuaporinas. Me fui a trabajar conceptos y de formas que incluso nunca las había pensado trabajar, por ejemplo, a nivel de primero, ¿sí? He trabajado en algunas prácticas, por ejemplo, para ver enzimas digestivas que las hubiera trabajado en cuarto, nunca se me hubiera ocurrido trabajarlas en primero, pero como el tema lo ameritaba y ya había una intención diferente, ¿sí? Había una comprensión distinta de lo que se estaba haciendo. Entonces, la verdad que el nivel incluso, cuando uno pensaría que podría ser un poco más desordenado, es mucho mejor. Estas redes para mí, bueno, son fantásticas y las armo siempre para cualquier tópico de interés, ¿eh? Que yo tenga. Incluso acá mismo se pueden hacer transferencias a otras asignaturas, que de hecho las hacemos, y en estos trabajos, especialmente en el San Juan, cada vez se incorporan más compañeros de otras asignaturas, ¿sí? Que apoyan estos trabajos que hacemos en biología. Entonces, ¿qué hacemos durante el curso? Bueno, siempre los materiales presentes. Y eso me lleva a mí a trabajar absolutamente todo. Estoy todo el tiempo sacando cosas del laboratorio. Acá ven, por ejemplo, desarticulamos los escarabajos, porque en realidad los quisimos hacer terrarios, se nos murieron, de ahí descubrimos por qué se morían. Bueno, la cuestión es que les enseñé a desarticular, armamos desarticulación. Acá aprendieron cómo se llamaban hasta los artejos de las patas de los escarabajos, pero todo porque a ellos les interesaba conocerlo y nos pareció, o por lo menos a mí, una oportunidad fantástica de hacer eso. Siempre los materiales presentes, comparando, siempre igual, teniendo en cuenta que hay contenidos del curso que sí los quiero trabajar, entonces, bueno, si estoy trabajando, por ejemplo, plantas carnívoras, sé que, bueno, es importante que entiendan qué es una planta, qué es el tallo, cómo funciona, pero siempre con las plantas carnívoras ahí. ¿Eh? Esa es la idea principal de comprender esta forma de trabajar, ¿sí? Acá, esta es una foto medio anecdótica, porque ¿qué pasó? Incluso, si uno tendrá que estar atento, esta chica que está acá, Manuela, siempre estaba haciendo origami. Y en las clases funcionaban divino, llegaba el recreo, todos se quedaban haciendo origami con Manuela. Entonces un día le dije, Manuela, ¿por qué no haces un origami, buscas un origami de escarabajo, por ejemplo? Este es el grupo que estaba trabajando con coleópteros. Y bueno, Manuela, encantada de la vida, fue a buscar cómo hacer un escarabajo,
Y bueno, y en la clase siguiente me dijo, Paula, ya sé cómo hacer un escarabajo. Bueno, se paró acá adelante, le dije, bueno, decirle a todos cómo hacer un escarabajo, y todos hicieron un escarabajo en origami. Entonces la idea es todo el tiempo vincular ese centro de interés a todas las áreas que yo quiera. Lo puedo hacer tan amplio como quiera, ¿sí? Puedo llegar al arte, puedo llegar a yo qué sé, trabajar, no sé, un montón de, hasta la cocina estuvo incluida en estas temáticas. Y todo sirvió para trabajar contenidos propios del curso de primero. Otra cosa importantísima que tenemos que tener presente siempre es que hay un montón de gente idónea dispuesta a colaborar con nosotros. En este año, que yo fue el año que presenté estos trabajos, todos los cursos justo de primero habían elegido trabajar un artrópodo. Un grupo eligió trabajar sobre abejas, otro sobre coleópteros y otro sobre mariposas. Y yo intento todos los años, cualquiera sea el centro de interés, vincularme con alguien idóneo en el tema. E invito a todos los primeros, por ejemplo, a la charla que puedo organizar con ese idóneo. Acá, por ejemplo, nos visitó un apicultor, Leonardo Teodoro, que todavía seguimos en contacto con él, y nos dio una charla fantástica sobre las abejas, nos trajo material, y participaron todos los estudiantes de primero, los que estaban trabajando sobre coleópteros como los que estaban trabajando sobre mariposas. Cuando trabajamos arañas, por ejemplo, vino Fernando Pérez Miles, capaz que lo conocen, de la facultad, investigador de la Facultad de Ciencias, una charla fantástica sobre arañas, y también participaron todos los estudiantes. Estos vínculos que hacemos con personas que son idóneas, con investigadores, son buenísimos para los chicos. Las preguntas que les hacen, cómo el científico se acerca, el investigador se acerca al nivel que el estudiante necesita. Tenemos un montón, otros profesores, de hecho he tenido profesores que en realidad son idóneos en alguno que están haciendo, se vino Alicia Dutra, capaz que la conocen también, que está trabajando en facultad con medusas, y hubo un año que una profe se animó a trabajar junto conmigo con otro primero, y la temática elegida fue justamente porque era el Año Internacional de los Arrecifes de Coral, fue trabajar sobre nidarios. Y bueno, ella vino y les dio una charla sobre medusas, y esto nos permite incluso trabajar hasta en evaluación, porque las preguntas que hacen los chicos, cómo las personas se dan cuenta del nivel que han adquirido, el vocabulario científico, bueno, esto está bárbaro. Podemos siempre golpear puertas, mandar mensajes, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarnos, a compartir, y eso es una cosa importantísima que forma parte de la divulgación científica, que es un pilar fundamental justamente en investigación, ¿no? Así que esto siempre lo hace. Y bueno, y otra cosita también para compartir, que a veces me han preguntado, bárbaro, Paula, pero vos haces esto, trabajás sobre las arañas, por ejemplo, trabajás sobre las plantas, pero ¿cómo evaluás los contenidos? ¿No? Y vieron que es un tema la evaluación, sobre todo porque se nos exige una evaluación escrita, porque se nos exige muchas veces que sí o sí tenemos que hacer un escrito. Bueno, todos sabemos que la evaluación siempre es un proceso, ¿no? Y de hecho evaluamos todo el tiempo, pero bueno, a veces tenemos que plasmar esas evaluaciones en un papel que es necesario. Pero, por ejemplo, evaluar, cuando viene un investigador, uno está evaluar en la clase, uno lo está haciendo todo el tiempo, pero la idea siempre es que, por lo menos cuando hago evaluaciones de estos proyectos, es que durante el curso, tanto para los escritos, para las pruebas que necesitan el papel, siempre igual todas mis preguntas, todo lo que yo indago, incluso en formas muy tradicionales de manejar la evaluación, siempre hay vínculo con el centro de interés. Siempre. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar esto porque estuvo buenísimo. Acá, después que trabajamos, por ejemplo, las características de los artrópodos, yo largué un concurso fotográfico. Entonces ellos tenían que, todos los estudiantes, eran como 80, ¿no? Todos tenían que sacar una foto de un artrópodo. Y me tenían que traer la foto del artrópodo. Y eso, sin querer, para mí se convirtió en una evaluación, porque me trajeron fotos, por ejemplo, de un sapo. Algunos me trajeron fotos de, yo qué sé, un ave. Entonces, ahí nos dábamos cuenta, bueno, que había algunos que todavía no habían comprendido qué características tenía que tener un ser vivo para considerarse artrópodo. Fue una forma de evaluar. Este concurso fotográfico, por ejemplo, bueno, tuvo todo, ¿no? Un formato, ellos tenían que traer la foto, tenían que poner dónde la habían sacado, si podían identificar el animal, ponerle el nombre científico, todo, y después hicimos una fotogalería. Verán que tiene numeritos porque se votó. Todo el colegio votó la foto ganadora.
Y estas fotitos que ellos colgaron ahí, que estuvieron varios días, que fueron votadas, terminaron, por ejemplo, en el anuario que se hace en el colegio. Yo largué el concurso fotográfico y la foto ganadora terminó, que es esa que está ahí, terminó en el anuario. Una forma, por ejemplo, de evaluar que me pareció que estuvo buenísima. Les voy a mostrar ahora, que voy a salir un poquito de acá, porque está bueno, me parece, compartirlo con ustedes. Esto que está acá es una prueba que yo planteé de forma tradicional. Y cuando yo la comparo con las pruebas que yo ponía antes, me doy cuenta cómo en realidad hubo un cambio en esta forma de trabajar. Entonces, por ejemplo, yo antes de repente les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué son los seres vivos? ¿Qué características tienen? Este grupo, por ejemplo, había trabajado arañas. Entonces mi pregunta fue distinta, fue ¿por qué las arañas son seres vivos? ¿No? O sea, el concepto que estoy trabajando es lo mismo, ellos estaban entendiendo qué es un ser vivo, solo que la pregunta ahora tiene que ver con el centro de interés. Por ejemplo, encerrar con un círculo las características que hacen que las arañas, ¿por qué las arañas pertenecen al reino animal? O sea, ven que todos estos conceptos que están acá, yo los fui trabajando durante el curso, solo que ahora mi pregunta está relacionada con ese centro de interés. Y van a ver que todas las preguntas que yo les puse están relacionadas con el centro de interés. Todo lo que tiene que ver con artrópodos, por ejemplo, e incluso trabajé más allá de los artrópodos, trabajé órdenes, todo, ¿no? No solamente los filos. Acá, por ejemplo, en las arañas, indicaba el tipo de vista, ellos sabían perfectamente lo que era una vista dorsal, una vista ventral. Trabajamos anatomía de la araña. Bueno, todo lo que yo les pregunto tienen que ver, ¿ven? ¿Por qué las arañas son heterótrofas? Ellos saben perfectamente después lo que es un heterótrofo, solo que acá lo están aplicando a ese centro de interés, ¿sí? Esto simplemente para mostrarles a ustedes que una forma tradicional de evaluación, como es por ejemplo un escrito, igual tiene que ver, ¿sí?, con el centro de interés. Incluso intento, cuando voy a hacer actividades donde yo quiero, yo qué sé, que ellos interpreten una gráfica, busco algún material donde la gráfica se relacione con alguna investigación hecha sobre arañas. Y eso me ha llevado a que ellos hasta lean trabajos científicos, cosas publicadas de investigadores. Bueno, es un mundo, otro mundo de posibilidades. Y me vuelvo acá para mostrarles que finalmente, espero no estar yendo demasiado rápido, porque yo me cuelgo y después me pongo a hablar rapidísimo. Acá, por ejemplo, vieron que los cursos nos piden que a fin de año nosotros hagamos lo que se conocen como actividades de cierre de curso. Y esto me vino al pelo. Porque, ¿qué pasó? En noviembre, por ejemplo, o fin de octubre, yo doy terminado el curso. Yo digo, bueno, hasta fin de octubre yo trabajo todo lo que quiero trabajar con ellos, de la forma que lo hice. Y durante todo noviembre, ellos lo que hacen es preparar un stand para una feria de ciencias. Ahora, ese stand, ellos eligen la temática, que tiene que ver igual con el centro de interés, pero en donde yo les doy la posibilidad de que ellos o profundicen en algo que trabajamos, o que trabajen sobre algo nuevo que querían trabajarlo y no lo pudimos trabajar, o que respondan a alguna pregunta que no pudimos responder. Entonces, algunos, acá es donde han incorporado, por ejemplo, el arte, hubieron stand donde hubieron, por ejemplo, las mariposas en el arte, algunos hicieron cocina, siempre igual con ciertas consignas para que yo pueda, por supuesto, ir profundizando en ciertas cosas durante ese mes. Pero en los stands ellos se juntan también de acuerdo a sus intereses y lo arman como ellos quieren. Hay chicos que han hecho páginas web, como están ahí, o que han usado programas que aprendieron en informática. Este creo que se llamaba Snapchat o algo así, no sé ni cómo funciona, pero ellos sabían perfectamente lo que querían hacer y generaron creo que era una animación o como un dibujito con las arañas que explicaban cosas. Bueno, ellos son fantásticos para eso. Y bueno, y algunos hicieron, por ejemplo, stands en donde había cosas que tenían que ver con el arte, por ejemplo, eso, hacer talleres de origami con las familias, porque invitamos a las familias a que vengan. Bueno, durante todo este mes de noviembre, ellos solamente se juntan para desarrollar el stand. Y esto para mí justamente es una forma de evaluar o de participar en estas evaluaciones de cierre de curso. Ahí es donde voy, stand por stand, o grupo por grupo, viendo y ayudando, colaborando, ¿no? En un papel un poco más alejada, ¿no?, desde ese papel de docente, y en donde solamente trabajo incluso puntualmente con la ayuda de algunos que lo requieren, que lo necesitan, llevándoles material, dándole ideas, y ellos arman los stands. Y el último día de clase,
lo que hacemos es en todos los salones presentar esos stands, invitamos a la familia, a todo el colegio, todo, y ellos están totalmente apropiados de los contenidos y de lo que dicen, totalmente apropiados de los contenidos de primero, totalmente apropiados de las palabras que están utilizando. Los stands son fantásticos, las cosas que hacen son buenísimas, es lo que recibo de las familias, lo que recibo de los compañeros, porque aparte ellos visitan los stands de los demás. Todos los stands tienen que tener sí o sí material y sí o sí tienen que tener algo que sea interactivo. Siempre tienen que poder tener, por ejemplo, como están ahí, o lupas, o siempre tienen que tener algún microscopio o algún juego, ¿no? La idea es que esas pequeñas consignas que yo le doy para que hagan de esa instancia una instancia amena. Ellos ya saben que para esta instancia ya están evaluados y esto simplemente como para disfrutarlo, y realmente lo disfrutan. Han hecho cosas fantásticas. Tendría 700.000 fotos para mostrarles de las cosas que han hecho los estudiantes de primero, que me sorprenden, ¿no? Y porque se apropian, porque les gusta, porque saben que lo que estudiaron fue lo que querían estudiar y porque lo que les gustó en ese momento, ¿no? Entonces, para redondear un poquito y escucharlos, yo lo que veo al final de esta formalidad de trabajo, o esta forma de trabajo, perdón, es justamente ese objetivo, ¿ah? Que era mejorar la motivación del estudiante y la motivación propia, ¿no? Este placer por aprender, que me pasa a mí, que me sorprendo muchas veces o me encuentro diciendo, ¿para qué les dije que sí esta temática? Que yo no sé nada de esto. Bueno, juntos nos ponemos a trabajar. Yo sé que a veces es más difícil como profe, sé que a veces de repente uno tiene menos tiempo, pero si lo podemos aplicar a una unidad, bueno, lo hacemos en una unidad. Si lo podemos aplicar durante todo el año, bueno, yo que pasé buenísimo, lo hacemos. Pero es liberarse un poco de esa tensión, por ejemplo, que sentía yo, de que tenía que seguir un programa, de que tenía que compartir siempre con ellos cierta información, de que si eso yo no lo terminaba, me sentía frustrada. Bueno, eso se fue de mi cabeza. Yo ahora trabajo con ellos en esos contenidos que me parecen estructurantes en la asignatura, y después les doy rienda suelta a la imaginación, en donde yo con ellos trabajo lo que me parece. Por supuesto que el centro de interés tiene que ser algo que a nosotros nos dé igual cierta seguridad, ¿no? A mí me han dicho, ay, yo quiero trabajar los leones. Bueno, no, a traer un león a la clase. Pero ahí está, ¿no? Esa idea de que, bueno, uno tiene también ciertos intereses y perfectamente con astucia uno puede llevar a los estudiantes, ¿sí? Dándole datos, contándoles algo que ustedes conocen, si es el año internacional de, no importa, siempre hay algo que a nosotros nos motiva y eso se transmite. Cuando uno está motivado, cuando uno está sintiendo ese placer por lo que está haciendo, los chicos se motivan. A mí me esperan, no me deja mentir nadie, me esperan los estudiantes en la puerta del salón, prontos para ir a buscar los materiales al laboratorio, o siempre preguntándome si van a ir a buscar los bichos están siempre dentro de la clase, siempre hay algo para hacer, donde ellos están involucrados desde lo vivencial, y les encanta y aprenden porque tienen ganas de hacerlo. Todo eso les dio siempre a ellos una autonomía fantástica en el trabajo, en el manejo de materiales, en la búsqueda de información, bueno, la autonomía. Fíjense que estamos hablando de estudiantes de primero, ¿ah? En este caso, ¿sí? El saber biológico y científico más cercano a la realidad del alumno. Esto para mí es fundamental, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos es brindar una información que está totalmente alejada de la realidad del estudiante, es imposible para mí lograr la motivación. Entonces, me parece que si nosotros podemos trabajar siempre las temáticas y acercar con un ejemplo, aunque sea, a la realidad del estudiante, habremos logrado un montón, ¿sí? El vínculo justamente con el estudiante se vuelve mucho más ameno, se vuelve un vínculo mucho más fuerte, entonces ellos sienten más compromiso con uno, ¿sí? Otra cosa que siempre me ha funcionado esta modalidad es que las transferencias que uno hace hacia la propia asignatura y hacia las otras es mucho más valiosa. Por ejemplo, en primero, cuando trabajamos escarabajos, los chicos dijeron, bueno, estamos trabajando Egipto, profe, con la profe de historia. Buenísimo. Bueno, los egipcios tenían un tema con los escarabajos. ¿Por qué no averiguan? Bárbaro. Ahí metimos historia. ¿Ah? Les digo eso, por ejemplo. Si tenemos que trabajar gráficas, bueno, le llevamos la gráfica a la profe de matemática a ver si nos ayuda cómo podemos hacer con esto. Siempre hay transferencias para hacer y eso amplía esa red de conceptos a otras asignaturas, y eso es muy importante para el trabajo en ciencias. ¿Ah? Y bueno, por último y por sobre todas las cosas, como profesora de biología,
como amante de la vida y de la conservación, es uno de los valores a transmitir más importantes, justamente es esto de revalorizar el lugar que ocupan los seres vivos en el ecosistema. Me ha pasado que después de trabajar, de repente me cruzan los chicos y me mandan una foto de una araña. Bueno, me pasó estando en España que me llegó una foto de una alumna que el padre había encontrado una tarántula, no sé dónde, me mandó la foto a ver si yo le podía decir qué tipo de araña era. Era una alumna que ya ni siquiera cursaba primero conmigo. O de llamarme, profe, hay una mariposa allá en el patio. Bueno, vamos a verla, la sacamos foto, a ver si la podemos identificar. Nunca me había pasado eso. Del estudiante preocupado por lo que ve a su alrededor. Entonces revalorizamos siempre el valor del ser vivo en el ecosistema. Me parece que esto, para los estudiantes de primeros, sobre todo, es bien importante. Yo creo que es más importante revalorizar el valor que ocupa, ¿no?, el ser vivo en el ecosistema, el valor de la conservación, valorizar mucho, que nosotros tenemos que trabajar mucho en esto de la motivación, el entusiasmo por el trabajo en ciencias. Todo eso es más importante que todos los contenidos que yo pueda meter en esa cabeza, porque en realidad lo que estoy haciendo es moldeando a ese estudiante para justamente acercarlo a la ciencia, que es nuestro lugar de desarrollo continuo, ¿no? Así que esto, o esta forma de trabajo, ya ven que a mí me entusiasma un montón, me encanta, lo he aplicado, ya le digo, en primero es mucho más fácil, yo los invito, me pongo a disposición. En primero es mucho más fácil hacerlo porque en realidad tenemos una biología muy general, pero miren que esto yo lo he hecho, por ejemplo, lo he aplicado en segundo, donde tenemos anatomía humana, que es tan estructurada, por lo menos a mí, por ejemplo, no me gusta demasiado. Bueno, he intentado buscar una forma diferente y la podemos compartir si ustedes lo quieren. En cuarto año, trabajando en dupla con química, una dupla que de repente no funcionaba muy bien, vimos la forma de trabajar a través de centros de interés y el trabajo fue muy profundo y estuvo muy bueno. Entonces, la posibilidad está, nos tenemos que sentar a compartir, que esa es bueno, la idea principal. Así que, bueno, nada, muchas gracias por escucharme, no sé si me vieron, yo no me vi, no los vi a ustedes, pero esa es la forma que quiero compartir. Ya ven que me reentusiasmo, me encanta lo que hago, y he encontrado en esto, bueno, eso, el valor de volver a sentirme esa profe de aula que yo había soñado que había querido ser, ¿no?, con ese vínculo tan importante con los estudiantes. Así que, bueno, nada, les agradezco y los escucho, y las escucho. Las primeras en agradecerte somos nosotros, porque es una linda experiencia que tú la has volcado. Disculpen, pero acá me sale compartir una cosa, yo no compartí pantalla y salgo yo en la pantalla, no sé qué es esto. Bueno. Igual estás hablando, me parece que cuando tú hablas ya estás ahí en primera plana. Por eso, pero no quiero eso. Bueno, disculpen. Agradecerte y el tiempo y todo lo que has hecho y todas las innovaciones que has traído a esta charla. ¿Tá? Gracias, Gloria, muchas gracias. A ver. Voy a sacarme de primera plana. Paula, muchas gracias por tu charla, felicitaciones. Hola, Alicia, ahí estás. Muy Bueno, Alicia participó, ella sabe de esto de primera mano, porque fue una de nuestras invitadas para trabajar sobre medusas. Y la verdad que ella sabe muy bien que los chicos... Con esto, con tu manera de trabajar, me gusta mucho. Te felicito, muy linda la exposición, la verdad que das unas pautas bien claras como para iniciarse en este tipo de trabajo. Gracias, Alicia. Y creo que es una forma que en este momento deberíamos explorar, porque como estamos trabajando así sin, digamos, se me está yendo la batería, a ver si me apuro. Voy a enchufar. Como estamos trabajando así remotamente, el encontrar de repente estos centros de interés en el jardín de una casa puede ser muy importante, y a partir de ahí hacer el programa. Nosotros le tuvimos, sin ponerle estos nombres, que ahora tenemos una bibliografía para trabajar esto, pero en quinto se puede trabajar muy bien con esta metodología. Así que te agradezco mucho porque nos has dado una sistematización del trabajo y una base teórica como para poderlo aplicar. Que sí. Buenísimo. Gracias, Alicia. Igual, ojo, es una forma de compartir, pero
hay montones de profes, todo el tiempo hay profes que estamos trabajando de esta forma, ¿no? No es que yo haya descubierto la pólvora, es simplemente contar mi experiencia, decirles que a mí me resulta fantástica y a invitar incluso, esto también es una forma de invitar a seguir compartiendo las experiencias, ¿no? Porque de cada una de las experiencias yo puedo ir tomando también para ir armando aquello que a mí me sirve y que a mí no me sirve, ¿no? Pero yo simplemente, o sea, si hay alguien que no lo está haciendo, bueno, es invitarlo a que pruebe. Por supuesto que cada uno de los profes se va a sentir cómodo en su forma de trabajo, pero si tienen esa necesidad, como tenía yo, de que algo no estaba funcionando y que esto tenía que ser diferente y todavía no lo estoy haciendo, bueno, animar a ir probando, ¿no? Mira, Paula, ahí tenés en el chat tenés una cantidad de solicitudes para ir dando ideas sobre segundo y sexto de medicina. Todos tenemos una pata floja. Es biología, me gusta como biología, pero en realidad me parece un programa totalmente así estructurado, que yo digo, ¿cómo hago con segundo? ¿Cómo hago con sexto para salir de la anatomía? Y bueno, y un día, esto fue en el 2018, les cuento, no, en el 2019, se venían las Olimpiadas, el año pasado, ahí va, el año pasado se venían las Olimpiadas. Entonces yo tenía en el Suárez, ahí acá en el liceo número 7, tenía todos los segundos de la tarde. Y yo decía, uy, tengo todos los segundos, qué embole voy a tener con este grupo, todo anatomía. Entonces yo dije, tengo muchos alumnos que hacían deporte, muchos, y que los venía a buscar porque estaban en la selección de este, en la selección de otro. Entonces armé un proyecto que se llamó La Biología del Deporte. Entonces lo que hice fue tomarme la libertad de, en la hora módulo, bueno, yo trabajaba el curso con todo lo que podía, ¿no? Innovar, pero trabajaba el curso un poco más así tradicional. Y en la hora simple, ellos se juntaron por centro de interés. ¿Cuál era el centro de interés? Un deporte. Entonces, por ejemplo, los chicos que tenían, yo qué sé, algunos eligieron esgrima. Dijo, bueno, bárbaro, pero el esgrima, ¿con qué sistema ustedes lo podrían relacionar principalmente? Ah, con el sistema nervioso, profe. Buenísimo. Entonces ustedes van a trabajar el esgrima y su relación con el sistema nervioso. Ahí tenían que sí o sí ponerse a trabajar qué era el sistema nervioso, cómo funcionaba, qué relación tenía con el esgrima. No sé, que vieron chicos que se fueron a ver competencias de halterofilia, por ejemplo. Y si le fuimos a entrevistar a una chica que hace halterofilia. Bueno, yo no sabía ni qué era la halterofilia, les digo de verdad. Dije, ¿cómo halterofilia? Ah, no, porque lo de los músculos, profe, ahí bueno, bárbaro. Todos los grupos armaron al final su trabajo, su stand, su feria, que yo ahí justo quedé embarazada en septiembre y caí en reposo, así que no pude participar de las actividades finales, pero los chiquilines se juntaban en el módulo conmigo y en la hora simple solos, y yo lo único que hacía era compartirles material. Algunos me decían, profe, nosotros trabajamos básquetbol y queremos trabajar huesos porque uno de nosotros se esguinzó y se fracturó no sé qué. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, en un salto, para que una persona pueda, de repente, en una caída, esguinzarse, fracturarse? ¿Qué es una fractura? ¿Cómo ocurre? Y ahí se metió incluso el profesor de educación física, ¿no? Entonces, el profesor de educación física aprovechó todos esos deportes para trabajar, bueno, cómo era el deporte, cómo se originaba, o sea, de nuevo, transferencias a otras asignaturas, la historia del deporte, deportistas famosos, invitamos deportistas que conocíamos, ¿no? que podían venir, darnos una charlita. Y bueno, ahí, por ejemplo, le encontré como una pata distinta a ese curso que era una estructura bárbara, que es el curso de segundo. Capaz que otros piensan diferente, pero a mí me resulta un curso tan estructurado. Gracias por comentar, estoy leyendo igual los chats. Paula, vos sabés que bueno. eso que vos comentás, sin querer caigo con la profe que te hizo la suplencia. Ella comentó que en tu liceo, eso vos debes serlo, que ella dice, hace el trabajo, sigue, ¿no?, la línea porque tenían que presentar, y veía una autonomía en esos estudiantes y cómo manejaban el tema y cómo habían buscado información, y justamente era eso, asociar cada sistema a un deporte, porque nosotros estamos haciendo otro trabajo ¿cómo es? De ABP, y justamente comentaba tu experiencia, de que dice, yo fui a caer, hice la suplencia, y claro, digo, y ahora que vos estás contando, tenés que ser vos, digo. Ay, y ella, sí, y ella decía cómo Ay, sí, pobre, aparte yo...
No, ella, Sí. ella comentaba así como era que la autonomía. Ay, no te escucho ahora sí. Ella decía la autonomía que tenían los estudiantes y cómo habían incorporado los conceptos. O sea, la verdad que como que bueno, que era Claro. por ahí, la línea que teníamos que seguir era esa, sí. Claro, sí, totalmente. Yo llegaba y ya sabía, no tenía ni que pasar la lista. Yo llegaba a hora simple, ellos se juntaban y todo, yo igual les ponía como avances, ¿no? Yo les decía, bueno, para la semana que viene ustedes tuvieron que haber avanzado hasta acá, la próxima semana tuvieron que haber avanzado hasta acá. Yo lo que hago es actuar como una guía nada más, ¿no? Y marcarles, porque si vos los dejás también, bueno, son adolescentes, si vos los dejás igual están buscando el mismo material y releyendo el mismo material 700 veces. Entonces, bueno, sí marcarles ciertos objetivos. Esta semana el objetivo es que ustedes hayan trabajado sobre, yo qué sé, las reglas del deporte, no sé. Esta semana ustedes tuvieron que haber trabajado sobre cuáles son los huesos del cuerpo, o cuáles son los huesos involucrados en esa actividad que ustedes están trabajando. Entonces les ponía ciertos objetivos, y ahí eso me servía para evaluar, ¿llegaron a ese objetivo o no llegaron? Bueno, ¿no? Y ahí, bueno, ir apretando un poco. Pero ellos se auto-organizaban. Esa era la realidad, se auto-organizaban. Y bueno, le encontré, ya les digo, una forma a ese segundo, que ese programa de segundo, que era como para mí imposible salir de la anatomía clásica. Te agradezco. Yo quería compartir también, no sé si tengo un montón, tengo 28 mensajes ahora. Conocí a Paula en el San Juan. ¿Te escuchamos? Convivimos poco porque yo me jubilé, pero tengo compañeros que han participado con ella en esta experiencia, sobre todo con los primeros años, y han quedado admirados de los logros con los chicos de primer año, ¿no? Así que lo doy como un testimonio de la autenticidad de muy buenos resultados. Te agradezco muchísimo porque la verdad me parece que es esas experiencias que a veces otros compañeros también puedan tener y que no se animan a compartir, y me parece que es tan importante poderlas compartir para estimular de repente otras formas de trabajo, ¿no? Exacto. Aparte porque es una forma, perdón Mercedes, es una forma también de autovalorarse, ¿no? Porque a mí me pasaba eso de, ay, pero yo escribir un proyecto, poner en palabras, sentarme a escribir en la computadora algo para presentar, es como que uno dice, pero si yo soy una simple profesora del aula, ¿qué aporto ahí adentro? No tengo nada para... No, uno se siente como en ese lugar. Y de a poco empecé a entender que realmente sirve en realidad valorarse, es importante, y porque justamente, bueno, yo sigo estudiando, estoy todo el tiempo formándome, y es lo que le digo, uno con el currículum no hace nada, no es una cuestión de juntar papeles, sino de que con todo lo que uno hace, no sé, lo aplique, lo comparta. Y bueno, y ahí fui entendiendo de que en realidad es importante valorar el trabajo que uno hace y compartirlo, porque en ese compartir te entusiasmas con el otro también, ¿no? A mí me ha pasado, he tenido en el San Juan, por ejemplo, hubo un año que yo un primero que no lo tuve, porque bueno, me invitaron a participar en otro lado, y bueno, la compañera que llegó me dijo, yo quiero trabajar como vos, bueno, dale, yo te ayudo, yo te explico lo que hago y te puedo dar algunas ideas, y después vos seguís, y al final terminó siendo el trabajo de Andrea Pardo, un trabajo buenísimo. Cuando yo llegué a visitar los stands de Andrea, habían hecho los chiquilites unas cosas divinas, y ella estaba entusiasmada con esa forma de trabajar. Después, bueno, por supuesto que uno tiene, ¿no?, su propia impronta, pero las formas, por ejemplo, fueron más o menos las mismas. Entonces, y en ese compartir, bueno, yo también aprendí un montón de cosas. Entonces, está buenísimo esto de también entender que la biología no es eso de transmitir el conocimiento solamente, no es un depósito del niño de un montón de información, sino que tenemos que intentar entender que es una asignatura de ciencia e intentar trabajar ciencias dentro de la clase de la forma que podamos. Además tiene que ver con el tiempo que vivimos, porque eso que vos decís es muy importante. Los chicos son diferentes, las generaciones van pasando y van cambiando sus intereses y sus maneras de aprender, ¿no? Entonces, en este mundo que está toda la información en todos lados, mejor o peor, ves por otro lado. Me parece a mí que esta forma tuya de trabajar es fantástica. Es eso, ¿no? Fantástico.
Claro, exacto, Paula, es una forma diferente. Ahora los chicos agarran la computadora y tienen toda la información ahí. Y si yo me tengo que poner a pelear con eso, no. En realidad yo lo que tengo que hacer es algo con eso. Ellos buscan información, bueno, les enseño cómo buscar información. Tengo que buscarla con algún motivo, aparte eso es importante, que busquen con un motivo. Yo tengo un motivo para salir a buscar. Ellos me han traído los libros de geografía. He trabajado, por ejemplo, yo qué sé, eras geológicas, que nunca me imaginé trabajar en primero, pero bueno, ellos querían saber por qué allá decía el Cámbrico. ¿Y qué es el Cámbrico, profe? Y bueno, no lo trabajaron con geografía. Bueno, yo a veces les anoto palabras en el pizarrón, eso lo pueden hacer, está buenísimo. Profe, ¿y el Cámbrico? Bueno, yo le anoto eras, períodos y Cámbrico, por ejemplo, no sé, y les digo, bueno, a ver, el que quiera a la clase que viene busca alguna de estas palabras y la compartimos. No lo mando como una tarea para realizar. Es aquel que tenga el interés de buscar esto, lo busca y lo comparte. Y siempre hay alguien que lo buscó y lo compartió. Y siempre ese que lo buscó y lo compartió porque tenía el interés de buscar, porque lo que estaba preguntando realmente lo quería saber. Entonces, he tenido que trabajar o me he encontrado trabajando temas o hablando de temas que no me pensé trabajar con gurises que tienen 11 años, 12 años. O sea, el nivel al que uno en realidad llega es distinto al que uno aprecia, ¿no? Al que uno espera de los chicos, porque en realidad los motiva otra cosa. Paula, Vilma se había encargado de recoger algunos chats. No sé si Sí. Vilma tenés alguna pregunta especial para plantearle a Paula. No, Pelusa, no hay preguntas. Acá hay una que pusieron, Nadia puso ahora en ese momento, dice, ¿cómo estás trabajando ahora con la virtualidad? Digo porque comentas que usas mucho material natural y en equipos. A ver. Se te oye muy mal, Vilma. La pregunta es, ¿cómo está trabajando en la virtualidad? Sí, ¿cómo está trabajando ahora con la virtualidad? Dice, digo porque comentas... Ahí está. ¿Me escuchan bien? Está en el chat la pregunta. Está en el chat, sí. ¿La podés ver en el chat, Paula? Capaz que te la leo, chao. No sé si me escuchás mejor a mí. Te digo, ¿cómo estás trabajando ahora con estás trabajando ahora con la virtualidad? Digo, porque comentas que usas mucho material natural y en equipos. Y ahora, como diciendo, ¿qué haces ahora en virtualidad? Sí. Exacto, nada, es horrible. En realidad, yo, nada, lo único que les quiero comentar, sí, es que yo fui mamá el año pasado, en mayo. Entonces, la virtualidad a mí me agarró en licencia maternal. Pero en abril me tocó trabajar un poco a través de la plataforma. Creo que solo fue el mes de abril que me tocó. Entonces, iniciaba los cursos. Y bueno, lo que les hice a los chicos, por ejemplo, que después puedo compartir algunas de las actividades que mandé, les hice hacer experiencias en casa. Y lo que hacía era comentar esas experiencias desde la virtualidad. Ahora estoy pensando, porque la verdad que no me acuerdo, hubo un grupo, creo que fue, que estuvimos viendo algo del tema de... No me acuerdo si fue de hongos, no me acuerdo qué fue. Sé que les mandé a hacer una experiencia con levadura, con unos globos, porque aparte ya hace tantos proyectos, he trabajado con los chicos de tantas cosas que ya se me mezclan. Pero les mandé a hacer experiencias en la casa y las experiencias siempre con planteo de hipótesis, registro de imágenes. Había algunas experiencias que demoraban varios días, entonces teníamos que hacer, ¿no?, como un diario, y después lo que hacíamos era compartir. Eso yo lo trabajé así, los primeros, creo que fue solo abril que inicié algunas actividades, después siguió una profe que está en suplencia. Y ahora este año, retomé ahora en mayo, y me estoy trabajando con quintos humanísticos. Entonces, en realidad, en quinto humanístico tengo un libro, para los que tengan quinto humanístico. El libro se llama Una tumba para los Romanov, de las ediciones La Ciencia que Ladra. Se llama Historias con ADN. Y ese libro, para mí, ha sido como
un caballito de batalla con quinto humanístico, porque ahí encuentro una forma de trabajar quinto que es muy diferente a lo que uno podría trabajar si agarra el libro, por ejemplo. Ahí hay estudio de casos y el libro nos permite trabajar todo lo que el curso humanístico tiene, que es evolución humana, bueno, algo de ADN, transcripción, traducción. Vieron que uno tiene que trabajar todo lo que es comunicación intracelular, extracelular, que es un curso como que no sabemos cómo hacer para pasar de la primera unidad a la segunda, porque es medio raro. Y después todo lo que tiene que ver en la última unidad, que yo solamente elijo para trabajar la ciencia al servicio de la justicia, porque les encanta. Y ese libro es fantástico, es un libro chiquitito, tienen un montón de capítulos perfectos para trabajar lo que quieran del libro de quinto, digo, del programa de quinto. Y por supuesto que aplico ese libro a actividades que los hacen, ¿no?, pensar y trabajar diferente. Se llama, acá me pregunta Pamela, se llama Una tumba para los Romanov, de Ediciones La Ciencia que Ladra, de Editorial Siglo XXI. A ver si lo puedo escribir. Una tumba para los romanos. Yo un poco referencia a lo que la compañera preguntaba de la virtualidad. No tengo alumnos, pero tengo nietos que están haciendo bachillerato. Entonces, los ayudo en lo que puedo. Y 2 de ellos hicieron en la virtualidad trabajo tipo práctico. Uno con las levaduras, haciendo la pizza, claro. Y bueno, y en base a hacer la pizza él mismo, buscar información y el centro de interés de las levaduras, que me pareció muy positivo. Y otra en un quinto biológico, que se le planteó una experiencia, el tema era fotosíntesis, se le mostró un video donde se trabajaba en el laboratorio y se le pedía diversas cosas que tenían que salir de una información y un estado reflexivo sobre esa experiencia, ¿no, verdad? Claro. Por ejemplo, ¿en qué título le pondría? ¿Qué es lo que le deja en sí la experiencia? O sea, sí en el laboratorio, pero vista en un video, un trabajo que tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo, ¿no? El trabajo de la virtualidad. Estoy escribiendo que me pidieron acá. Creo que se escribe así, Una tumba para los Romanov, sí. Historias con ADN. Ay, qué loco esto. Me encanta hacer esto con ustedes. Historias con ADN es editorial Siglo XXI. Es un libro chiquito. Van a ver que a mí me lo han pedido los estudiantes. Después que les doy un capítulo, me dicen, profe, ¿ese libro lo podemos ver? Sí, claro, y se lo llevan y lo leen, porque está buenísimo. Como tiene muchas cosas de resolución de casos, de alguno que yo que sé, ¿cómo es? Establecer relaciones de parentesco, y les cuentan cosas, y ven cómo se hacen esos análisis de ADN, por ejemplo. O, yo qué sé, hay una que dice... Dime cómo es tu cromosoma y te diré de dónde vienes, yo qué sé. Bueno, tiene cosas que están fascinantes. Y ese libro, por ejemplo, me ha permitido, ¿no?, darle una vuelta de tuerca a quinto humanístico. Así que ya ven que vienen en primero, en segundo, en quinto humanístico. ¿Ah? Tercero, bueno, queda ahí un poco, que tiene un poco más de libertades también el curso. Pero siempre es bueno. Y recordar que en realidad el centro de interés, a mí me gusta trabajarlo anual, si lo puedo hacer, pero se puede trabajar, repito, para una unidad, para una temática. Ir probando. Así que está bueno. Ahí está. Extracción de pigmentos. Claro, sí, todo se puede. Sí, sí, tal cual. Es importante. Ahora en la virtualidad, para intentar buscar, me parece que para cada temática yo haría eso. Para cada temática, si yo puedo lograr que hagan una experiencia, bueno, una experiencia. Que hagan la experiencia y después cuando yo me junto en la virtualidad, así, ¿no? De repente se hacen Zoom o algo, comentar esas experiencias. Porque lo que no hay que perder ahora en la virtualidad es la motivación. Me parece que eso es lo más importante. En realidad, si no, es como que, a mí me pasó, mi hija está en sexto de escuela, y el año pasado cuando salimos a la virtualidad, en gimnasia les hacían hacer cosas teóricas, ¿no? Entonces yo le decía, justo estamos encerrados, ¿no? Los chicos se mueven poco.
no sé, o de repente hacían abdominales, no, pero hacer ese inventario es un circuito, yo qué sé, vos lo que necesitas ahora es que ellos no pierdan la motivación, después lo demás se arregla, pero lo importante es que no pierdan la motivación, ¿no? Más cuando estamos en la escuela, cuando estamos hablando de chicos que están en ciclo básico, los contenidos después van a venir, los contenidos después se van a repasar, los contenidos después cuando vayan avanzando los niveles y van avanzando, van a aparecer. Lo importante de ahora es que no pierdan la motivación, que si a mí me gusta mi asignatura y me fascina mi asignatura, sientan esa fascinación, no importa cuál sea el contenido, porque después eso es lo que va a permitir que ellos elijan la carrera, no el contenido que vos le enseñaste. Es decir, si no entendieron lo que es un heterótrofo, bueno, ya lo van a entender, pero les encantó la biología del curso, ¿no? Me acabo de bajar el libro. Bueno, sí, yo lo encontré el libro en PDF, pero no está completo, ojo, hay que revisar. Porque encontré capítulos, pero no lo encontré completo. Si lo encontraste para bajarlo, buenísimo. Está buenísimo. Bueno, no sé si quieren... Bueno, no sé si hay algún comentario más. Digamos por terminada esta jornada. Los escucho un poquito y si no... Bueno, yo simplemente me despido y agradecer, porque la verdad que fue muy linda la charla, motivadora además, ¿no? Gracias. Y bueno, para que uno se salga un poco de los cuadros, digo, que tiene armados en la cabeza como profesor, que eso está bueno, está bueno. Sí, yo trabajo mucho por proyecto y me da mucho resultado, porque además el tema del proyecto lo eligen ellos. Yo tengo bachillerato nada más, y de verdad que se copan mucho haciendo investigación, buscando información, yendo a lugares donde como yo siempre los mando a la Facultad de Ciencias o a la Intendencia, cuando hacen, por ejemplo, los de quinto biológico, que hacen reciclado de basura, bueno, y después amplificar esa información que ellos logran en lo que vos llamabas feria. Yo les digo que, bueno, los estanes se hacen una muestra a todo el liceo, y bueno, es bárbaro, la verdad que se copan y siempre aprenden mucho más, mucho más. Claro. Es el verdadero aprendizaje significativo, ¿no? Ya que insistimos con eso de aprendizaje, que es real, digo. Cuando ellos hacen un escrito, una evaluación clásica, se lo aprenden para vomitarlo en el momento, pero después no les quedó nada. Exacto. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que fue muy linda. Saludos, Alicia. ¿Cómo andas, Alicia? Está buenísimo compartir las experiencias, porque es eso, a veces compartir es fabuloso, digo, hay que compartir, hay que ser solidario, porque además los estudiantes son estudiantes de todos, no importa a qué liceo vayan, a qué colegio vayan, a qué UTU vayan. ¿Sí? Nuestros estudiantes son responsabilidad de todos los docentes, de todos los estudiantes del país, y yo diría que del mundo, pero bueno, ya es hilar muy fino. Así que bueno, me despido, un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y no, por favor, a las órdenes. También. Dale, chao, me parece muy bien. A las órdenes. Ahí les voy a compartir mi correo. Ese es mi correo. Por por cualquier cosita que necesiten, cualquier intercambio. Como dijo Mercedes, me cuentan en el Museo de Historia Natural también, el Torres de la Llosa, que está ahí en el IABA, que bueno, intentaremos hacer el mayor y el más fuerte vínculo con la PB para que impulsar un poco ese museo que no se conoce como debería, y para que se apropien todos los profes de ese museo como se deberían apropiar. Entonces, no solamente que el museo trabaje desde lo académico, que está teniendo mucho, ustedes pueden entrar, Museo Torres de la Llosa, al FENC, ahí van a ver que hay charlas, ahora estamos con un ciclo de charlas de Alternatus, no sé si conocen, sobre organismos venenosos. La Asociación Zoológica del Uruguay hace charlas, bueno, creo que son los jueves, pero más allá de eso, poder tener el espacio para juntarnos ahí, para compartir. Yo los espero cuando quieran.